Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas. Asambleas de Dios Río Sucio Caldas, familias con propósito. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando veo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás. Nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca se alejó. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca se alejó. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega al fin. Cuando veo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás. Nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás. Nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco.
Buenas a todos, sean bienvenidos nuevamente a este tiempo que tenemos con Dios y acomódense allí con su familia, que vamos a tener un tiempo especial en esta hora de meditar en la palabra de Dios. Deseo que todos en sus hogares se encuentren bien. Yo le invito a que vayamos a Hechos capítulo 2:46, que dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vamos a orar en este momento. Padre, te damos muchísimas gracias, Dios, por cada persona que está allí en su hogar, por cada familia que en este momento está reunida, Señor. Yo les bendigo en este momento y te agradezco, Dios, la oportunidad que nos das de podernos reunir a través de estos medios, Dios, a estudiar y meditar en tu palabra. Que tu palabra en esta hora conforte nuestros corazones y nos anime en esa comunión contigo. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú nos bendigas con tu presencia en medio de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta enseñanza se llaman buenas ideas. ¿Cuántos de ustedes han tenido buenas ideas allí en su hogar, buenas ideas en el trabajo? Pero también en la iglesia hay buenas ideas. ¿Saben? La iglesia primitiva tuvo muy buenas ideas, las cuales pusieron en práctica y perseveraban ellos cada día en ello. Perseverar es estar firme y constante en algo que yo quiero lograr, que quiero alcanzar. Y encontramos aquí que necesitamos perseverar en la unidad. Lo primero que vemos en la iglesia primitiva allí de los Hechos, encontramos que ellos perseveraban en la unidad. Capítulo 1, versículo 14, después de que Jesús asciende a los cielos, dice la palabra: y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y encontramos que la iglesia empezó a perseverar, a ser constante, ¿sí? A estar firme en lo que Jesús les había dicho. Jesús, ¿qué les dijo? Jesús, antes de ascender a los cielos, les dijo allí, y dice la palabra que se habían reunido muchos y estaban allí con el Señor, y dice la palabra, pero dice allí, vayamos por favor, versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y les dice que debían estar como juntos. Allí en donde, en Jerusalén, que no se fueran de allí, que debían esperar todos juntos. Por eso ellos perseveraban allí en la oración. Ellos se fueron, dice la palabra, que después de que Jesús asciende a los cielos, ahí en el capítulo 1, ellos vuelven a Jerusalén del monte que estaba allí, Jesús reunido con ellos del Olivar, y vuelven 1 hora de camino y se van para el aposento alto, donde ellos empiezan a orar, a estar en unidad, a estar allí en un ruego, en una búsqueda de Dios. Y encontramos que la oración en comunidad, una oración en comunidad, ellos empezaron a levantar allí como un ruego, dice la palabra. ¿Y qué rogaban ellos? El ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero Hechos capítulo 2, 1 dice: y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Ellos estaban allí unidos, juntos, clamando, porque anhelaban ser llenos del Espíritu Santo. Ellos obedecieron, perseveraron allí hasta lograr lo que Jesús les había dicho: no se muevan de Jerusalén, no salgan, estén juntos todos. Y Jesús les estaba hablando: necesitan levantar oración en comunidad. Y encontramos allí que fue una iglesia que perseveró en la oración. Estuvo allí constante todos los días. Dice que las mujeres estaban también, todos los hermanos, ¿sí? Y los niños. Pero también encontrábamos que la iglesia hoy no quiere, sí, perseverar en la oración. Hoy nosotros tenemos espacios para orar. Este es un espacio para orar, ¿sí?
y Dios te bendiga por sacar este espacio y vas a ser bendecido. Pero también hay un espacio en la congregación, nos reunimos allí todos como cuerpo de Cristo, y así estaba la iglesia primitiva, como el cuerpo de Cristo, pero la orden de Jesús es estén juntos en comunidad para orar, ¿sí? Y hoy en día no se quiere perseverar en ello, cuesta perseverar. ¿Por qué nos cuesta perseverar? Porque nos cuesta sacar un espacio para la oración en comunidad. Es algo que tú tienes que meditar hoy. ¿Por qué has menguado en congregarte? ¿Por qué has menguado estar en comunidad? Porque la orden de Jesús es estar juntos en comunidad. Pero lo segundo que encontramos también en esta palabra es que ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. La palabra Hechos 2:42 nos habla aquí la palabra, y yo le invito que vayamos allí a Hechos 2:42, y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Está diciéndonos la palabra que ellos perseveraban en esa doctrina, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Entonces encontramos allí que ellos estaban perseverando en esa oración, que ellos estaban perseverando en esa búsqueda de Dios, y nosotros necesitamos perseverar también en esa búsqueda del Señor. Encontramos que nosotros, ¿sí? Necesitamos perseverar en la doctrina, en lo que creemos como iglesia. Entonces nosotros creemos en las Sagradas Escrituras como iglesia de las asambleas, creemos en el único Dios verdadero, manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos también en la deidad del Señor, ¿sí? Jesucristo y su encarnación sobrenatural. Creemos en los ángeles, mensajeros y ministradores de Dios. Creemos en la creación divina, universo y del hombre, la sanidad original también, su caída y su redención. Creemos en la salvación por medio de la obra de la cruz. Creemos en la santificación por la obra de Jesucristo y del Espíritu Santo y de la Biblia. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo como la promesa del Padre, con la señal de hablar en lenguas. Creemos en la sanidad divina. Creemos por la obra redentora de Cristo. Creemos en el bautismo del agua por inmersión. Creemos en la iglesia como el cuerpo, ¿sí?, místico de Cristo, ministerios divinamente ordenados y su misión evangelizadora. Creemos en la resurrección de los redimidos. Creemos en el arrebatamiento, en la segunda venida de Jesucristo, en el lago de fuego, en los cielos nuevos y tierra nueva, en el cielo como morada eterna de los salvos. En esto creemos nosotros, pero también dice allí que nosotros debemos perseverar en esta doctrina como iglesia, ¿sí? Y creemos que Dios está haciendo una obra maravillosa en cada uno de nosotros a través de su palabra. Entonces, nosotros tenemos un discipulado. Y es importante que te discipules, que aprendas cómo orar, cómo ayunar, cómo leer la Biblia. Y el creer en la doctrina, como hacían los apóstoles, y tener un discipulado es nosotros poner bases, ¿sí?, para nosotros tener unas buenas bases bíblicas. Y yo te invito, si tú no has sido discipulado, háganoslo saber, porque necesitamos que tengas buenas bases bíblicas, que no te quedes en el alfabetismo, sino que perseveres en la doctrina para que tengas buenas bases bíblicas como las tenía el pueblo o la iglesia allí. Encontramos que toda persona necesita tener unas buenas bases bíblicas para poder creer bien en Dios. Pero encontramos también lo tercero, y es perseveraban en la unidad. En Hechos 2:46 nos dice la palabra: y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Encontramos allí que ellos perseveraban
en esa doctrina, pero perseveraban también en esa unidad, ¿sí? Unidad para orar en el templo, unidad para compartir, se reunían allí donde en casa de un hermano, pero se reunían para orar, pero también aún para compartir. Dice que esos tiempos eran tiempos de alegría y tiempos que ellos disfrutaban con una sencillez de corazón. Cada vez que nosotros tengamos esos espacios de estar con nuestros hermanos, es para orar, es para leer la palabra, pero también es para compartir. Dice que ellos compartían el pan, compartían en la mesa, y dice que era un tiempo de regocijo, de alegría, y yo te invito a que puedas hacer eso con tus hermanos o con tu familia, porque a veces visitamos nuestras familias, pero no compartimos la palabra o no oramos con ellos, y vemos que en esto perseveraba la iglesia primitiva, y nos dan un buen ejemplo a nosotros hoy. Hoy encontramos que no hay unidad para orar, no hay unidad para estar allí en unidad en la doctrina, no hay unidad al compartir tampoco, ¿sí? Los unos con los otros. Necesitamos perseverar en la oración. La invitación es que, bien sea en comunidad, bien sea en la enseñanza, bien sea allí en unidad, debemos perseverar, ¿sí? Persevera, ¿sí? Persevera allí. ¿Cuántas buenas ideas tienen en la oración? Pero no se persevera en ellas, ¿sí? Podemos tener muchas ideas de cómo orar, estrategias que vienen a nuestra mente, cómo orar, pero no perseveramos. Nosotros tenemos que ser constantes y firmes en lo que emprendemos, ¿sí? Porque podemos tener muchas ideas, pero dejarlas a medias, sin terminar. Empezar con ánimo, pero irlas dejando en el camino, porque no perseveramos. Y vemos el ejemplo de la iglesia, que Jesús les dijo: estén juntos esperando la promesa del Padre, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios iba a venir a la iglesia para empoderarle, pero ellos necesitaban perseverar en esa oración y estar en unidad. Encontramos que esa unidad también en la doctrina, ¿sí? Necesitamos estar en unidad en lo que creemos, pero también en esto no perseveraban, ¿sí? La iglesia hoy no está perseverando en lo que cree, pero también encontramos allí que perseveraban en la unidad cuando se reunían en las casas, y tampoco se está perseverando en esa unidad. La pregunta hoy para nosotros: ¿vas a perseverar en ellas? ¿En qué? Vuelvo y les comparto. Perseveraban en la oración, ¿cierto? Perseveraban en la enseñanza, o sea, en la doctrina, y perseveraban en la unidad. Vamos a perseverar en ellas. Que hoy puedas meditar qué tanto perseveras aún en Dios y qué tanto perseveras también en tus proyectos, porque vemos que Jesús fue muy concreto, y hoy Dios quiere decir que necesitas nuevamente empezar a perseverar, ¿sí? No sé qué has dejado allí. No sé cuántas ideas Dios te ha dado para orar. No sé si no estás perseverando en la doctrina. No sé si cuando visitas a alguien no estás perseverando en compartir de Cristo. Pero hoy esta es invitación para ti. ¿Vas a perseverar? Es la pregunta. Y yo te animo a que lo hagas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra en esta hora, Señor. Ejemplo nos da tu iglesia primitiva, Señor, de estar allí perseverando. Señor, ayúdanos a que todo lo que emprendamos en la oración, en la doctrina, bendito Dios, y en la unidad con nuestros hermanos, allí con nuestras familias, nosotros perseveremos, Señor. Ayúdanos a estar allí firmes en lo que pensamos hacer. Ayúdanos allí a estar constantes. Quita de nosotros el dejar las cosas sin terminar, sin acabarlas, Señor. A veces empezamos con grandes impulsos, Dios,
pero en el camino nos cansamos, desistimos, Señor. Y hoy te pedimos perdón, Señor, por ser así de doble ánimo, Dios. Perdónanos, Señor, porque tu palabra dice que cuando nosotros vivimos así de doble ánimo e inconstantes en lo que emprendemos, bendito Dios, no llegaremos a ningún lado, Señor. Bendito Dios, la iglesia primitiva nos da ese ejemplo de buscarte hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Bendito Señor, queremos ser esforzados y perseverar. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a perseverar, a ser constantes y firmes todo el tiempo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Ayúdame, Señor, también a poner unas buenas bases bíblicas en mi vida, que yo tenga claro en qué creo. Tenga claro, Señor, en qué me he comprometido contigo también. Ayúdame, Espíritu Santo, que cuando yo me reúna con mis hermanos, aproveche al máximo ese espacio, que podamos hablar de ti y orar, Señor, y gozarnos y alegrarnos, Señor, con un corazón sencillo. Dios, danos un corazón sencillo para estar allí, Señor. Y gracias te damos, Dios, por la oportunidad que tú nos brindas de congregarnos, Señor, porque tu iglesia estuvo unida, no se movió. Ayúdanos a estar unidos en medio de estos tiempos, a congregarnos fieles, a perseverar en ellos, Señor, para que tu poder y tu presencia se derrame sobre nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Espíritu Santo, en esta hora por tu palabra y por recordarnos, bendito Señor, que hay que perseverar. Bendito Dios, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Así es, tú que estás en casa, yo te invito a que puedas poner en práctica esta palabra en tu vida. Bendiciones a cada uno de ustedes. Dios los guarde y disfruten de este día. Bendiciones. Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.